Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros, la charla sobre entrenamiento, alimentación y mindset desde una perspectiva simple y flexible. Mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en ivllamazares.com y en el episodio de esta semana quería hablar un poco acerca de la fruta, de si es buena, de si es mala, la cantidad recomendada, acerca un poco también de la fructosa. En definitiva, creo que aunque a día de hoy está bastante claro el tema, todavía surgen dudas a personas que por ejemplo, empiezan a alimentarse de una manera un poco más saludable y siempre tenemos la cuestión en mente de, oye, ¿cuántas frutas al día? ¿Realmente son buenas? ¿Ese azúcar que tienen es bueno o es malo? Bueno, pues vamos a hablar acerca de esto, voy a responder a las preguntas más frecuentes y lo primero, antes de empezar, normalmente se suele meter en el mismo saco tanto a frutas como verduras. Se suele decir eso de, tienes que comer muchas frutas y verduras a lo largo del día. Para mí son dos cosas que son buenas, que son nutritivas, que están bien, pero que van por separado. Por un lado tenemos las verduras que podemos comer absolutamente todas las que queramos y van a ser beneficiosas e incluso la densidad nutricional es mucho mayor en estas que no en las frutas. Y por otro lado tenemos las frutas que sí que es cierto que tienen una pequeña cantidad de azúcar, que tienen también una buena densidad nutricional, o sea, tienen bastantes nutrientes y que dentro de un contexto de una alimentación saludable con una persona deportista, etcétera, etcétera, bueno, pues no van a suponer ningún problema y de hecho van a suponer más beneficios que inconvenientes. Entonces, partiendo de esa base, yo diría que hay que comer muchas verduras a lo largo del día, o sea que tenemos que incluirlas sí o sí, porque suponen muchos beneficios a nivel de salud y que también tenemos que incluir cierta cantidad de frutas porque suponen también nutrientes e incluso si somos personas deportistas, esa pequeña cantidad de azúcar pues nos va a suponer un beneficio a nivel de recarga de glucógeno hepático. Así que por un lado estaría eso, la diferenciación entre frutas y verduras, y por otra parte, algo que también suelo escuchar muy a menudo, es que la fruta actualmente es dañina o es mala o no es tan buena como la de antes, porque a lo largo de los años ha cambiado. No es lo mismo un plátano de ahora con un plátano de hace 1000 años, y no es lo mismo, por ejemplo, una manzana ni una naranja que con la de hace cientos y cientos de años. Entonces, como ha cambiado, es una versión que, por así decirlo, no es tan buena. Y eso sí que es cierto. O sea, seguramente las frutas de hace cientos y miles de años fueran mucho más nutritivas, no fueran tan bonitas estéticamente, seguro, pero seguramente fueran más densas nutricionalmente, quizás tampoco serían tan dulces, pero aún así estamos bien adaptados a comer fruta y por lo tanto no tiene ningún fundamento el hecho de decir que la fruta de hoy en día es dañina. Sí, tiene una pequeña cantidad de azúcar, una pequeña cantidad de fructosa, pero como digo, no supone ningún problema dentro de un contexto en el cual somos personas activas y personas deportistas. Una persona más sedentaria que quizás se mueve menos en el día a día, pues yo limitaría el consumo de fruta quizás a 2 o 3 piezas diarias. Tampoco tiene mucho sentido las recomendaciones que dicen, bueno, como la fruta es buena, tienes que comer toda la que puedas a lo largo del día. O sea, puedes incluso alimentarte solamente a base de fruta, aunque seas una persona sedentaria. Y puedes comer 10, 15 piezas de fruta al día sin ningún tipo de problema. Para mí esto es una recomendación bastante errónea. Y sí que es cierto que, como digo, una persona deportista se va a beneficiar de incluir cierta cantidad de fruta al día. Una persona sedentaria yo la limitaría a 2 o 3 piezas nada más. Y si tenemos cierta tendencia a diabetes o este tipo de problemas, bueno, pues seguramente con esas 2 piezas al día, pues tampoco vaya a suponer ningún tipo de problema. Pero volviendo a la pregunta que comentaba, el hecho de que la fruta ha cambiado es cierto, pero aún así estamos bien adaptados, sigue teniendo densidad nutricional, sigue teniendo nutrientes. Lo interesante es comerla entera, no hacer, por ejemplo, zumos en los cuales quitamos 2 partes súper importantes de la fruta, que son la fibra, que por una parte nos da mucha saciedad y en una persona que intente perder peso eso es fundamental, y por otra parte estamos quitando bastantes nutrientes. Entonces la fruta siempre entera, y si hacemos, por ejemplo, en el caso de que hagamos algún batido, bueno, pues que sea tipo smoothie en el cual no perdemos tanta carga nutricional. Luego también está el tema de cuántas frutas o qué tipo de frutas serían las más recomendables. Y aquí mi respuesta es que cuanta más variedad mejor. Seguramente haya frutas mejores y peores. Por ejemplo, si ponemos una balanza, bueno, pues va a ser mucho más nutritivo quizás una mandarina que no una fruta deshidratada o una mermelada, que muchas veces lo confundimos con fruta y para mí no entra dentro del mismo saco. O sea, por ejemplo, para dejarlo más claro, si tuviéramos que eliminar ciertas cosas que pueden parecer fruta pero que no lo son, eliminaríamos eso, las mermeladas, los zumos, las frutas, por ejemplo, que vienen en lata que tienen también mucho azúcar añadido, frutas deshidratadas también podemos incluir aquí.
Y si tenemos que poner en una balanza las que son mejores y peores, pues tendríamos como mejores los frutos rojos, las mandarinas, como digo, las fresas, este tipo de cosas están muy muy bien. Y luego tendríamos en un punto medio las manzanas, los melocotones, la piña, las peras, las nectarinas, este tipo de cosas. A ver, no quiere decir que estas sean peores que las anteriores. Yo, por ejemplo, si tenéis una huerta en el pueblo en la cual tenéis ahí árboles con manzanas, con naranjas, con este tipo de cosas, bueno, pues os recomiendo siempre consumir ese tipo de fruta porque va a ser mucho mejor que lo que encontráis en el supermercado. Eso creo que es más que evidente. Y si no tenéis, por ejemplo, esa huerta en ese pueblo o no podéis acceder a frutas de ese tipo, bueno, pues mi recomendación es que compréis siempre local y de temporada. Es verdad que también está el debate de ¿son mejores las frutas orgánicas o las normales? Bueno, a nivel de nutrición es verdad que quizás sean algo más nutritivas las frutas orgánicas, pero tampoco tiene por qué ser así, porque depende mucho del campo donde hayan sido cultivadas, del tiempo de maduración, del tiempo que pasen, por ejemplo, en cámaras frigoríficas, también de los pesticidas que las hayan echado. Seguramente una fruta orgánica lleve quizás menos pesticidas, pero bueno, por si acaso recomiendo lavarla. Es algo que nos lleva muy poquito tiempo y es beneficioso de cara a eliminar los posibles pesticidas que tengamos de una manera bastante sencilla. ¿Por qué comento esto acerca de lavarlas, acerca de los pesticidas ahora? Bueno, pues porque a nivel nutricional es mucho más interesante comer una manzana con la piel que sin la piel. ¿Que a ti te gusta, por ejemplo, consumir una manzana sin la piel porque la piel parece que no te hace demasiado? Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Al final también tiene nutrientes, pero simplemente que lo sepas que con piel tiene más nutrientes, que con un lavado a conciencia pues eliminas la mayor parte de los pesticidas y por lo tanto no supondría ningún tipo de problema. Así que entre orgánico, no orgánico y todo este tipo de cosas, bueno, pues seguramente orgánico sea mejor, seguramente. También es verdad que depende de otros muchos factores que no los vamos a conocer porque vemos ahí la fruta que pone orgánica y todo lo que tú quieras y vale, perfecto, pero realmente no sabes ni cómo ha sido cultivada, ni en qué campo, ni durante cuánto tiempo, ni en qué condiciones, el tiempo que lleva, por ejemplo, en una cámara frigorífica, todo esto. Así que si podéis acceder a fruta, como digo, en un pueblo, bueno, pues mejor que mejor. Esa es la mejor fruta local y de temporada que podemos tener. Si no, intentar comprar en mercados locales en los cuales también tienen fruta de temporada y serían buenas alternativas. Así que, como resumen, básicamente sería eso. La fruta no es mala, la fruta representa una densidad nutricional bastante aceptable, siempre van a ser mejor las verduras, aquí no hay límite y por lo tanto deberíamos de priorizar estas por encima de las frutas, no meterlas dentro del mismo saco. Luego, por otro lado, ¿cuántas frutas comer al día? Va a depender principalmente de los objetivos que tengas, por ejemplo, de si eres una persona sedentaria o una persona que entrena con intensidad. Lo dicho, si eres una persona sedentaria, pues quizás un par de raciones al día sería más que suficiente. Si tienes, por ejemplo, además diabetes tipo 2 y eres sedentario, bueno, pues limitar todavía aún más con una ración al día, pues quizás sería recomendable. Durante, por ejemplo, el embarazo, que no lo he comentado, es cierto que se pierde algo de sensibilidad a la insulina y un exceso de fruta rica en azúcar suele aparecer ligado a diabetes gestacional. Así que normalmente en estas épocas es mejor limitar las raciones a un par al día. Lo mismo que, por ejemplo, una persona que está intentando adelgazar, está intentando recortar calorías, pero tampoco lo lleva de una manera muy estricta con una aplicación en la cual va registrando todos los alimentos. Bueno, pues para tener un poco más claro todo esto, reduciríamos las raciones a 2 o 3 como mucho al día. Y si buscamos el caso contrario, si buscamos ganar masa muscular, bueno, pues seguramente aquí no haya límite porque necesitamos un superávit calórico y las frutas tampoco representan muchas calorías en sí. Luego con el tema de la fructosa, para resumirlo un poco, como digo, la fructosa se procesa diferente a la glucosa, pero es cierto que la fruta es mucho más que eso y tenemos que comer un montón de fruta para que este azúcar represente un problema. Así que normalmente con esas porciones que acabo de comentar no pasaría absolutamente nada. Es verdad que al final la fruta entera también tiene un montón de fibra que produce saciedad y el proceso de masticación ralentiza la absorción de esa fructosa, por lo tanto, vuelvo a recalcar, es más beneficioso consumir la fruta entera que no en zumos. Y luego respecto al tipo de fruta que es mejor consumir, bueno, pues las he comentado un poco por encima y, como digo, como recomendación final, las frutas locales y de temporada suelen ser en la mayoría de los casos la mejor alternativa y si tenemos una huerta en el pueblo, pues mejor que mejor. Así que bueno, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros, última semana de junio. Espero que estéis pasando un buen verano, que disfrutéis de las frutas que estéis consumiendo
Os recuerdo, como siempre, que me encontráis en mi web para cualquier cosa, ivyamazares.com. Ahí también tenéis la newsletter en la que cada 15 días comparto más contenido. Lo envío directamente por mail. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana. Nos escuchamos de nuevo en 7 días. Que paséis buen día. Chao.